Bueno, Enrique de la Morena, querido doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar, ha tenido una operación, no puede estar aquí, está mejorando la vida de la gente, porque estamos hablando de un hematólogo, Jesús San Miguel, que es uno de los grandes catedrático de España. Sí, señor, de España y del mundo. Pues sí, señor. Un hombre con muchísimas publicaciones, muy considerado. Yo te diría que es el científico español que más premios tiene, no solo de España, sino del extranjero. ¿Comprende? Fíjate. Es una bellísima persona, además es una persona que, aparte de su sabiduría, pues lo que has visto, la necesidad de poder atender a una persona que le ha llamado a última hora, pues naturalmente. Exacto. Bueno, vamos a hablar del mieloma, que es un tipo de cáncer poco conocido, muy complicado. Mucho. Hay que decir que exige mucha investigación, pero como está pasando en toda la investigación del cáncer, se están produciendo grandes avances. Sí. Que muchas veces lo sabéis los que estáis en el secreto, porque en los medios, que además cada día los periodistas son más tontos y más analfabetos, lo que se publica o es parcial o está equivocado. Exacto. Bueno. Y además es que el profesor San Miguel no solo hace clínica, sino hace investigación básica. Es fundamental. Que eso es fundamental en esta patología, ¿comprendes? Bueno, don Jesús, muy buenos días. Muy buenos días y un placer, Federico. Y simplemente una recomendación. No hacer caso de lo que dice Enrique de la Morena, sí. Porque si hubiera estado aquí mi madre, que en paz descanse, hubiera dicho: hoy qué razón lleva este señor. Pero no es verdad nada de eso. Pero si es mi médico, ¿cómo no le voy a hacer caso? Si no le hiciera caso, a estas horas estaría yo ya, pues no sé, con Juanito. Oye, vamos a hablar del mieloma, por favor. Bueno, vamos a hablar del mieloma y sobre todo, don Jesús, ¿en qué ha cambiado la investigación de esta especialidad suya? Porque cuando se habla de un cáncer en la sangre o de alguna manera ligado a la sangre, ya la gente pierde la cabeza, porque uno piensa en el cáncer ligado a algo sólido, a un hueso, al pulmón, al corazón, a mama, próstata. Pasa con el mieloma y pasa con la leucemia, ¿verdad? Exactamente. Dan especial temor. Sí. Bueno, pues vamos a... De hecho, sí. El mieloma es una de las formas de cáncer de la médula ósea. No hay que olvidar que la médula ósea, el tuétano de los huesos, es donde se forman todas las células de la sangre y todo nuestro sistema inmunológico. Entonces, una de esas células se transforma y puede dar lugar a distintos tipos de cáncer. El más conocido por el impacto que tiene son las leucemias. Hay muchos diferentes tipos de leucemias. El segundo, quizá más conocido, son los linfomas. Y el tercero es el mieloma. El mieloma no es ni más ni menos que la expansión, la proliferación clonal de células plasmáticas. Las células plasmáticas son claves, porque son las que producen los anticuerpos. Ahora que se ha hablado tanto del COVID, las células que producían los anticuerpos, nuestras defensas, las que producen las inmunoglobulinas, es la célula plasmática. Pues el mieloma no es ni más ni menos que en la médula ósea se expande un clon de células plasmáticas, todas células iguales, y dan como consecuencia una proteína, porque producen las inmunoglobulinas en condiciones normales, pues aquí dan una proteína monoclonal, hacen que las otras inmunoglobulinas estén deprimidas, con lo cual mucho riesgo de infecciones. Hay inmunoglobulinas pequeñitas, las cadenas ligeras, que se van a eliminar por el riñón y pueden lesionar el riñón. Además, en el mieloma se producen unas sustancias que lesionan los huesos y destruyen los huesos. Por lo tanto, tenemos todo un conjunto de alteraciones por culpa de ese clon de células plasmáticas. Infecciones, insuficiencia renal, lesiones óseas, que hay que atacar cuanto antes. Bueno, y ahí entramos, don Jesús, como siempre, en el cáncer, en el por qué hay casi siempre algún elemento genético, puede haberlo. No sé si en este caso, porque es muy difícil saber por qué empieza el cáncer, porque hay dos hermanos que han tenido los mismos padres y tal, y uno desarrolla un cáncer y otro no. Y porque uno puede curar a otro con un trasplante de médula, por ejemplo, ¿no? Pero en estos momentos, en los momentos actuales de esa investigación, claro, es que hablamos de la médula, hablamos de la madre del cordero, hablamos de la base de todo el mecanismo ya de autodefensa de todo el cuerpo. Pero en lo que se ha avanzado, ¿qué es lo que van sabiendo que no sabían, por ejemplo, hace 10 años, cuando usted empezó a trabajar, por ejemplo, en la Universidad de Navarra? Mire, yo empecé en la Universidad de Salamanca
y hice mi tesis doctoral sobre mieloma en 1980. Algunas gentes dicen que sé mucho del mieloma, no, lo que soy ya es muy viejo dedicado a esta enfermedad. O sea, 43 años, claro. 43 años dedicado a esta enfermedad. Y entonces la mediana de supervivencia de los mielomas era de 2 años. Se morían todos. No había nada más que un fármaco, el melphalan, para tratarle. Hoy la mediana de supervivencia en el mieloma superará los 15 años. Hay pacientes curados con mieloma y en estos 20 últimos años se han descubierto más de 17 fármacos activos para el mieloma, especialmente de inmunoterapia. No hay que olvidar que el cáncer no debiera de existir. El cáncer existe porque falla nuestro sistema inmune. Si nuestro sistema inmune fuera perfecto, detectaría siempre cuando una célula se hace anormal y la eliminaría. Me preguntaba don Federico por alteraciones genéticas. Claro que las hay, y claro que son la causa de que una célula se transforme. Pero no son esas alteraciones genéticas que se transfieren de padres a hijos, no. El mieloma no es una enfermedad hereditaria. El mieloma es una enfermedad en la cual se produce una alteración genética en la célula que la hace que prolifere muy deprisa o que pierda el freno. Yo les explico a los pacientes que una de las alteraciones genéticas más propias del mieloma es una alteración en un gen que se llama P53, que es como si fuera el freno del coche, pierden el freno las células y se ponen a proliferar de una manera descontrolada. Y hoy, afortunadamente, tenemos muchos fármacos que están cambiando totalmente el panorama de esta enfermedad. Y ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo llega don Jesús? El diagnóstico muchas veces es un diagnóstico casual. El paciente se hace un análisis de sangre y le detectan esta proteína clonal, esta proteína monoclonal, pero muchas otras veces es porque el paciente empieza con dolores óseos y al hacer una radiografía ven que hay en los huesos lesiones líticas, agujeros en los huesos, porque lo que produce el mieloma es secreción de una serie de factores que activan al osteoclasto que destruyen el hueso. O otras veces es porque el paciente ha empezado con una insuficiencia renal. Y la cuarta posibilidad es porque el paciente empieza con infecciones, porque aunque tiene muchas proteínas, le faltan las buenas. O sea que realmente es un poco simplemente que hay que ir a hacerse revisiones continuas, porque esta lotería también es una lotería, el diagnóstico, lo más pronto posible. Imagino que el tratamiento cambia muchísimo. Totalmente. Nuestro grupo fue pionero y en el año 2007, por primera vez en la historia, propusimos el tratamiento precoz de los que llamábamos mielomas quiescentes, esos mielomas que ya estaban ahí agazapados, pero que tenían muy alto riesgo de transformación. Si no les tratabas, la mitad de los pacientes en 2 años desarrollaban un mieloma activo con lesiones renales, lesiones óseas, etcétera, y hicimos un tratamiento precoz que fue revolucionario y que hoy es considerado pues como uno de los grandes avances en el tratamiento del mieloma. ¿Hay una edad, doctor, al igual que ocurre con la leucemia, que conocemos a niños que la padecen, en el caso del mieloma, afecta a una edad determinada? ¿O a partir de una edad determinada? El mieloma, como gran parte de los cánceres, es una enfermedad de la edad adulta, de mediana de edad en torno a los 65, 70 años. Esa es la mediana de edad, es decir, el 50% de los pacientes la presentan en esas edades. Uh-huh. ¿Y tiene algo que ver con algún tipo de desgaste o hay algo, lo que usted decía, que no se sabe muy bien por qué el sistema inmunológico? Siempre me dice Enrique, claro, fuman, pero ¿hay algún elemento, digamos, científico, aparte de las precauciones habituales de tal, que nos permita más o menos averiguar, o realmente es la sorpresa cuando llega el análisis? Fíjate, Federico, lo que hoy sí que sabemos es que los mielomas están precedidos por una fase premaligna que se llama galmapatías monoclonales de significado incierto. Y la incidencia de las galmapatías de significado incierto es de 5 por cada 100 personas al año. Eso es decir, mucho, que es una incidencia altísima. Sí. ¿Quiere eso decir que
que por encima de los 70 años. Sí. Eso quiere decir que hay muchas personas que tienen esa galmapatía. De hecho, aquí en la Universidad de Navarra, el doctor Bruno Paiva tiene un gran proyecto a nivel nacional para detectar esas galmapatías y tratar de ver aquellas que no van a evolucionar frente a las que tienen riesgo de evolucionar a mieloma activo. Es un proyecto que se llama No More MGAS. MGAS es el acrónimo anglosajón de galmapatía de significado incierto. Pero lo que quiero decir es que hay una fase premaligna que la conocemos, y esa fase es en la que estamos dedicando también muchos esfuerzos de investigación aquí en la Universidad de Navarra. ¿Cuánto tiempo dura más o menos esa enfermedad, que es el lapso de tiempo que ustedes tienen para acudir? Bueno, las galmapatías pueden... hay pacientes que tienen una galmapatía y como el riesgo de transformación es aproximadamente del 1% al año y lo tienen a los 70 años, se van a morir con su galmapatía y no les va a pasar nada. No se van a enterar. Esos grupos queremos identificar. Claro. Ese grupo es el que queremos identificar para darles tranquilidad. A usted no le va a pasar nada, frente al otro grupo, ese 20% que tienen riesgo de transformación, para poder actuar pronto sobre ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, don Jesús. Hemos aprendido mucho. Y además de algo que normalmente no es que no se explica, es que ni se conoce. Entonces es muy bueno saber. Es una lección magistral, como siempre. Claro, que hay gente que está de toda la vida, que es que se dice pronto, en el 80, ¿eh? Y hay no que había llegado ni Felipe al poder, o sea... Reclamar mucha investigación. Federico, si me permites, déjame que te diga de una historia. Yo contaba que en mieloma empecé a trabajar en 1980, ¿no? Y en este momento, aquí en la Universidad de Navarra tenemos un grupo muy grande, pero lo que es importante es el Grupo Español de Mieloma. Hemos sido capaces de unir a más de 80 hospitales para poder ofrecer tratamientos lo más novedosos posibles en toda España y a la vez los test diagnósticos más avanzados. Qué maravilla. Y eso tenemos tres centros de referencia, uno de ellos es Navarra, otro de ellos es Salamanca, otro de ellos es Madrid, para que todos los pacientes en España se puedan beneficiar del diagnóstico más precoz. Muy bien. Pues eso sí que es ayudar al prójimo, sí, de verdad. Muchísimas gracias, don Jesús San Miguel. Un placer. Cure al que tenga más cerca, al paciente de rigor. Sí, ya nos veremos alguna vez en el estudio. Un abrazo. Seguro. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias. Hacemos pausa y a la vuelta, ya sabes, gastronomía, las frutas de verano que tienen propiedades buenísimas. De verano, no de nevera, de verano.